gran satisfacción, repito nuevamente, compartir con ustedes lo que es la aplicación de la ingeniería química en la industria azucarera. La ingeniería química es una carrera muy amplia, muy versátil, en donde puede tener aplicaciones en diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de industrias. Podemos encontrar ingeniería química en una fábrica de galletas, en una fábrica de jabones, en una fábrica de muebles, y en caso particular para la industria azucarera, la aplicación de la ingeniería química es amplísima, es más amplia que lo que uno alcanza a ver en una carrera de 9 semestres. Se aplican todas las operaciones unitarias, todas sin excepción, excepto las de reactores o procesos químicos, son las que no se les da un seguimiento muy formal dentro de la industria azucarera. Pero lo que es las operaciones unitarias, se aplican todas las materias que vemos, más algunas que no tuvimos tiempo de ver en las materias escolares. Entonces, para esta ponencia preparamos una serie de áreas a donde se aplican las diferentes operaciones unitarias. Para ello, pues vamos a presentarles una secuencia de láminas y vamos a ir platicando de cada una de las operaciones que se aplican, cómo se controlan, cómo se operan dentro del proceso, y alguna duda que haya, bueno, podemos hacer una breve interrupción en la ponencia. Creo que tenemos 15 minutos al final para preguntas, comentarios, dudas y lo que se pueda comentar en este pequeño espacio. Entonces, dentro de un proceso productivo, y particularmente en los ingenios azucareros, iniciamos con una recepción de materia prima que se llama caña y que es transportado por vehículos desde el campo. La caña es cortada normalmente de forma manual. El 80-85% de la caña que se procesa en forma particular en este ingenio es cosechada en forma manual. En otros ingenios la cosecha viene siendo 50% manual y 50% mecánico. Pero en el caso particular del ingenio Emiliano Zapata, la cosecha de la materia prima es 85% manual. Manual es cortar con machete o cortar con mano de obra directa, y la cosecha mecánica es a través de cosechadoras. Son equipos muy sofisticados que se encargan de cortar la caña y cargarla simultáneamente a los camiones para que éstas sean transportadas en el ingenio. Entonces, esa es la parte inicial del proceso. Y de aquí vienen los procesos productivos dentro del ingenio o dentro de la industria azucarera. Las labores que mencionaba originalmente en el campo, después viene la recepción, que es, ya le llamaríamos en una empresa que es el almacén, donde se recibe el material o la materia prima. Después viene el proceso de molienda, el pesaje del jugo, la purificación o clarificación del jugo, la evaporación o concentración del jugo, eliminación de agua dentro del proceso. Después viene la etapa de cristalización, que es un proceso muy similar a la evaporación, solamente que se hacen evaporadores de simples efectos. En la primera etapa de evaporación son evaporadores de múltiples efectos, y ya en la siguiente son evaporadores de simples efectos, o le llaman evocristalizadores, ¿no? Además de evaporar, cristalizan. Y viene enseguida la parte de separación del cristal formado en la etapa de cristalización, que a través de fuerzas centrífugas se separa la miel que lo acompaña y queda el azúcar o el cristal puro pegado en el cuerpo de la canasta. Y de ahí viene el secado, el proceso de secado, que ya son las etapas finales del proceso, para que finalmente el producto sea envasado. Para el caso particular del ingenio Emiliano Zapata, el envasado es presentación de 50 kilogramos. Hay otros ingenios que envasan en 5, en 10, en 20, en 25, 50, 1000 kilos, hasta de 2000 kilos, ¿sí? Dependiendo del tipo de clientes que se tienen en el mercado, se va buscando el embalaje del producto. Entonces, aquí está lo que le comentaba, las labores de campo, cómo se inicia. El cultivo de la caña actualmente es un cultivo científico, no es un cultivo a la se va, no es un cultivo que a ver si da o no da. El cultivo es con investigaciones muy avanzadas para buscar tipos de suelos, variedades, tipos de plagas que lo pueden afectar, tipos de fertilizantes que se deben de aplicar. Entonces, el cultivo de la caña de hace 50 años, un poquito más para acá,
es un cultivo que se aplica a la ingeniería de los ingenieros agrónomos 100%. ¿Por qué? Porque se busca que lo que se coseche dé los resultados que se esperan. Ya, lo que se busca en el campo es sembrar caña para que transporte sacarosa. O sea, la caña es una gramínea, es un pasto grande que concentra sacarosa o azúcar, finalmente. Entonces, por eso el cultivo se lleva a cabo en forma ya con mucha tecnología avanzada para que cumpla los requisitos que se piden. Aquí, como mencionaba, la caña existen miles de variedades, existen campos experimentales para hacer mezclas de ADN de las cañas, buscando siempre concentrar más azúcar en el tallo de esta gramínea o de esta caña. Pues por eso lo importante que es dominar la materia de la parte agrícola para que la materia prima o la caña que reciba el ingenio sea de la mejor calidad. En el caso particular, como un comentario adicional, geográficamente el estado de Morelos es un estado que está privilegiado por las condiciones climáticas. En todo el país no existe caña de la calidad que la tiene el estado de Morelos. O sea, por las condiciones de clima, en este caso calor, lluvia, vientos, olas luz, son importantísimos para el cultivo de la caña. Y aquí se dan las condiciones, entonces la caña concentra muchísima sacarosa en su tallo. O sea, en el país es el estado con mejor calidad de caña que existe. Entonces aquí está lo que es el área de recepción o patio de batey que le conocemos nosotros. El nombre es alguien se le ocurrió ponerle batey, así se llama, según tengo ideas, es de origen cubano, que es un cubano esa palabra batey. Igual pues todo el mundo lo tomó como un área para recepción de caña y preparación de la misma. Aquí es a donde recibe la caña. Eso de almacena es un almacenamiento temporal, no es un almacenamiento que dure más de 6 horas. Es un almacenamiento sobre ruedas, la caña no se amontona en el patio, así como vienen los transportes, se recibe y después se procesa. Se llama, es un término figurado de lo que es almacenar caña. La caña está almacenada sobre el transporte que lo trae del campo al batey. Sigue lo que es la relación del área del batey. Aquí es a donde ya empieza la primera operación unitaria dentro del proceso. En el batey lo que se hace es, se recibe la materia prima, se recibe la caña y se prepara, nada más. O sea, la preparación en qué consiste, bueno, en picarla, en hacer en trozos pequeños, despedazar la caña. Aquí vienen cañas de varas largas, para extraer el jugo pues hay que prepararla, desmenuzarla, picarla, y entonces ya entra en el área de molienda o extracción. Aquí realmente la caña no se muele, la caña se prensa. El principio de extracción es prensado, es una prensa dinámica que se encarga de aplastar o apretar el colchón o el bagazo de caña formado para extraer el jugo. Y este jugo es el que lleva consigo el azúcar o la sacarosa que trae la caña. Entonces el principio teórico de la molienda se llama molinos porque pues, así alguien le puso molinos, pero la base de cálculos es de prensado, es de prensa, ¿no? Entonces aquí entra la caña, son prensas dinámicas que están dando vueltas, rodillos de buen tamaño, reciben la caña, la exprimen y extraen el jugo. Obviamente para hacer un proceso eficiente pasa, en este caso particular, insisto, pasa a través de 5 etapas de molienda o etapas de prensado. En otros ingenios existen hasta 6 o 4 o hasta 7 etapas de prensado, pero caso particular el ingenio Emiliano Zapata tiene 5 etapas de prensado, en donde va pasando de una etapa a otra y se le va extrayendo la sacarosa que va mezclado con el agua natural que trae la caña. Entonces esta es la etapa más importante con que inicia el proceso de producción.
es extraer el jugo, extraer la sacarosa de la caña a través de prensado o a través de, ahí le llama molienda, pero no huele, extrae nada más. Nosotros, dentro de la industria, empezamos con los famosos balances de materia del proceso. Recibimos un elemento activo, que en este caso es la sacarosa o el azúcar que trae la caña. La caña es me supongo que todo el mundo conocemos la caña, es una vara gruesa que trae fibra, que trae sólidos, no azúcares, que trae ceras, que trae una serie de elementos químicos que no son sacarosa. Para nosotros cuantificar la calidad de esa caña, se hace un balance, ¿no? Se hace un balance de materiales que entran contra los materiales que salen en esa etapa de extracción o de molienda. Para ello, pues obviamente debemos de conocer ciertos parámetros que son los sólidos que trae el jugo extraído de la caña. Y para saber la cantidad de azúcar, bueno, se determina la calidad o la pureza de ese jugo, para nosotros poder decir, esta caña trae 14, 15 o 16% de sacarosa, y el resto pues son sólidos, no azúcares o no sacarosas. Desde ahí comienza a aplicarse lo que es una operación de balance de materias, ¿no? De balance de materias. Se hace el balance normal que ustedes deben de hacer en cualquier entradas y salidas, es lo que se hace ocupando solamente los conceptos de sólidos o bricks y purezas o sacarosas que trae la caña. ¿Por qué? Porque al final hay que pagar la materia prima que estás procesando. O sea, el que produce la caña, pues le van a tener que pagar su producto. Pero para pagarle necesitas cuantificar la calidad de esa materia prima para decirle que tu caña trae tanto y hay que pagarle tanto, ¿no? La calidad depende de la aplicación de la tecnología del campo, ¿sí? En la fábrica lo que hace es separar nada más. Él no produce el azúcar. El azúcar se produce en el campo. El azúcar se hace en la labor de cultivo, se hace en el campo. Lo que la fábrica hace es separarlo nada más a través de una serie de operaciones, nada más. Va separando hasta llegar al producto final, que es un sólido blanco, con humedad baja o seco, que es lo que hace en el proceso de ingenio. Entonces, por eso mencionamos aquí algunos términos, algunos conceptos que quizás para algunos de ustedes es nuevo o es algo novedoso, pero bueno, finalmente son términos que se manejan en el lenguaje azucarero y que sirven para hacer los balances de materiales. Entonces, lo primero obviamente es pesar. Tenemos puntos de pesaje que nosotros pesamos la caña, después pesamos el jugo, pesamos el azúcar y pesamos un subproducto que se llama miel final, y de ahí entra el balance, comienza a jugar el balance de materiales, ¿sí? Puro balance de materiales, y ahí sale la contabilidad azucarera. Ya, las entradas a fuerza tienen que ser igual a las salidas, y si no sale, si algo entró y no salió, o metí 1 kilo y saqué 800 gramos, tuve pérdidas. ¿A dónde? Hay que investigar. O sea, esa es la ingeniería química. Yo meto 1 kilo de azúcar en la caña, en teoría debo de sacar 1 kilo de producto, debo de producir 1 kilo, pero no, yo produzco 800 gramos. Entonces vienen los análisis intermedios del proceso para identificar a dónde se me están quedando lo que no estoy recuperando. En un flujo estacionario, en un proceso estacionario, dice, lo que entra igual a lo que sale, y lo que no salió se acumuló, o se perdió, o se tiró, o alguien lo desvió por ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, insisto, inicia lo que es el principio de conservación de la materia. Lo que entra sale, y si no sale, pues por algún lado se fue, y ese por algún lado hay que determinarlo. Definitivamente en un proceso industrial debemos de determinar lo que no salió. Eso es obligado, ¿no? Eso es obligado para poder rendir cuentas, porque luego existe alguien que te va a preguntar, bueno, si yo te estoy dando tanto, ¿por qué no lo sacas? ¿No? Entonces, esa es la parte, por eso hay pesajes y hay análisis, para que el técnico haga su balance y presente un informe. Siempre debe de haber ese tipo de información para que uno pueda resolver un problema.
Yo debo tener información para poder dar etapas de proceso. En la primera etapa de extracción o molienda hubo un proceso, hay una eficiencia de extracción. Después viene la etapa de fabricación, que recibe el jugo que le entrega a la etapa de molienda y se contabiliza. Y hay un responsable de que recibe ese jugo y tiene que rendir cuentas al final, ¿no? Tiene que rendir cuentas al final, porque hay una báscula electrónica que dice: tú recibiste tantas toneladas de jugo y en ese jugo van tantas toneladas de azúcar. Y de esas toneladas de azúcar que recibiste, pues cuánto sacaste, y lo que no salió, pues se fue a pérdidas. No salió y se fue a algún lado. Y se mide la eficiencia, entonces ya medimos la eficiencia del responsable de la etapa de producción, el que está recibiendo ya el jugo de la molienda. Hay un responsable que es de la etapa de molienda, igual, tú recibiste tantas toneladas de caña y eso llevaba tantas toneladas de azúcar y entregaste tantas, ¿no? Se mide una eficiencia. Y hay parámetros que lo miden y lo comparan con parámetros internacionales, estamos dentro de los rangos aceptables o no. Y luego pasa a la siguiente etapa, igual, se mide lo que le entregan y se mide lo que le entrega y se ve la eficiencia del proceso. Aquí, en la etapa de producción, en la etapa ya de lo que es el proceso productivo, el jugo, pues sabemos, la caña viene sucia, trae tierra, trae hollín, trae impurezas, ¿no? Trae una serie de impurezas. Y el azúcar es un producto casi 100% puro. El azúcar tiene una pureza de 99.4 el estándar y 99.99 la refinada. Yo estoy recibiendo una materia prima de 86 de pureza, lo tengo que purificar. Le tengo que ir quitando todas las impurezas para yo mandar mi producto al final con la calidad que demanda el mercado. Entonces, para ello, ese jugo se clarifica, se limpia, vamos a llamarle, se lava, para quitarle todas las impurezas que trae. ¿Qué son las impurezas? Es tierra, es bagacillo, es cera, es albúmina. Todo lo que no es sacarosa es impureza. Entonces, eso hay que sacarlos. Para sacarlos existe una etapa dentro del proceso que se llama clarificación o purificación o decantación. Le pueden llamar de diferentes nombres, pero al final es limpiar el jugo de las impurezas. Y para ello, pues obviamente hay que hacer una serie de operaciones y algunos y otros procesos. Controlamos un pH, hay una reacción química, le agregamos lechada de cal, le agregamos un floculante para darle peso a las impurezas que están precipitando, lo tenemos que calentar para llevarlo al punto de reacción y le damos un tiempo para que se separen las impurezas y nos quede el jugo limpio o clarificado. Entonces ahí empieza la etapa de purificación del material para lograr obtener el azúcar que demanda el mercado, que para el caso del estándar es 99.4 de pureza, de polarización, ¿no? Entonces aquí se mencionan igual algunos procesos o procedimientos para esa purificación. Pocos ingenios actualmente en el país ocupan la famosa fosfatación. Pocos ingenios. El que más se usa es la carbonatación, que es a partir de dióxido de calcio hidratado, que es el que hace reacción con los ácidos orgánicos naturales que trae el jugo para poder dar la calificación. Y aquí viene la otra etapa de un poquito de química analítica, a donde el técnico tiene que evaluar estequiométricamente la cantidad de hidróxido de calcio y la cantidad de pentóxido de fósforo que le tiene que aplicar para formar un flóculo adecuado. Volvemos a entrar con la aplicación nuevamente de la ingeniería química dentro de este proceso de clarificación. Ahí mencionan algunos procesos para purificar el jugo. Particularmente en Emiliano Zapata es la carbonatación la fosfatación la que se está aplicando. Y aquí viene un balancito de calentamiento, que ustedes deben de conocerlo perfectamente, transferencia de calor simple. No hay diseños del equipo. Acuérdense que el ingeniero químico hace un diseño termodinámico de un calentador y los ingenieros mecánicos hacen la parte del diseño mecánico de un calentador. ¿Cuál es la diferencia? Algunos de ustedes pueden decir cuál es la diferencia.
entre un diseño termodinámico, que es el químico, contra un diseño mecánico, refiriéndonos particularmente a un calentador o a un intercambiador de jugo, perdón, de calor. Bueno, el químico lo que hace es el cálculo térmico, la carga térmica, la cantidad de vapor o la cantidad del elemento calefactor. Yo voy a calentar un líquido de una temperatura X a una temperatura Y para ello necesito una gran cantidad, no sé si le llaman BTUs, kilocalorías, kilojoules, no sé, pero una unidad térmica. Yo lo calculo, digo, el vehículo es el vapor, para el caso particular del vehículo es el vapor, para otras industrias puede ser un producto orgánico, un solvente, un derivado del petróleo, etcétera, etcétera, que puede intercambiar calor. Para el caso particular de los ingenios es vapor, el medio calefactor. No hay un líquido caliente para que transfiera calor, en este caso al jugo. Entonces el químico lo que hace es su balance de energía y dice, para esta cantidad de jugo yo tengo que utilizar esta cantidad de vapor bajo estas condiciones termodinámicas. ¿Cuáles son? Presión y temperatura, es lo que uno necesita. Y para ello obviamente pues hay que utilizar las famosas tablas termodinámicas, el diagrama el diagrama de la entalpía, entropía, temperatura, presión. Fourier, ¿no? Molière, perdón. El diagrama de Molière. O tablas termodinámicas directas para sacar propiedades termodinámicas del vehículo con que vas a calentar. Ya te da una carga térmica, bueno, pues ya. Entonces yo necesito tanto vapor para elevar la temperatura de este material de 50 a 100 grados o de 60 a 80 grados, las temperaturas que debe de trabajar. Entonces vienen unas ecuacioncillas por ahí que ustedes deben de conocer y dominar perfectamente. Ya que pasamos en la etapa de clarificación, ya terminamos de calentar nuestro jugo, ya lo purificamos, ya es un jugo limpio, pero es un jugo diluido, es un jugo con mucha cantidad de agua todavía. La caña, el 70% del peso de la caña es agua y el resto son entre azúcar y no azúcares, pero hay que eliminar ese 70% de agua en todo el proceso. ¿Por qué? Porque yo al final voy a envasar o voy a producir un sólido con 0.04 o 0.06% de humedad o de agua. O sea, prácticamente el 100% del agua lo tengo que eliminar en todo mi proceso. Entonces, ya pasé una etapa de extracción, ya pasé a una etapa de clarificación o de purificación. Ahora viene la etapa de eliminar el agua. Es la primera etapa de eliminar el agua. Y para ello, bueno, se cuenta con una estación de evaporación, que me supongo que ya vieron la materia de evaporación. Para el ingenio, para la industria azucarera, es el alma, es la columna vertebral del balance de energía. Porque ya combinamos materia y energía. Se hacen balances entálpicos alrededor del sistema de evaporación para conocer superficies y conocer flujos de vapor que vas a utilizar en entradas y salidas. También una materia muy interesante donde cualquier ingeniero químico debe de conocer y saber hacer cálculos tanto en simples efectos o en múltiples efectos. Caso particular, los ingenios, el 70% de los ingenios a nivel mundial trabajan con cuádruples efectos. Algunos tienen quíntuples efectos, unos y otros tienen triples efectos, pero la mayoría son cuádruples efectos. El ingeniero Emiliano Zapata trabaja con cuádruples efectos. Otros tienen una serie de variantes, que extracciones en segundo efecto, tercer efecto, extracción en cuarto efecto. Esto ya son adecuaciones y se buscan eficiencias energéticas. Cuando uno entra al tema de evaporación, para mí, como ingeniero químico, es la materia más emocionante de la carrera. ¿Por qué? Porque manejas todos los conceptos de balances de materia y de energía y los combinas. Y eso, el que domina al 100% la etapa de evaporación y es capaz de dar una consultoría, pues vive bien, así simplemente vive muy bien, porque carecemos desafortunadamente de técnicos que se metan en lo que es energía y diga, yo le propongo este arreglo
esta adecuación de tu sistema y con eso vas a ahorrarte tantos millones de joules, ¿no? Y eso traducido en dinero pues es mucho dinero. Te lo compran, pero hay que dominar obviamente un sistema de evaporación. Entonces en los ingenios contamos con sistemas de evaporación de múltiples efectos y en particular Zapata es de 4 efectos con un preevaporador antes de entrar al cuadro perfecto. Y bueno, ahí se mantiene, se ven unas formulitas de transferencia de calor que se aplican, que igual son elementales para la carrera de ingeniería química. Viene un balance de sólidos sencillo, entradas contra salidas, para conocer el flujo de entrada, flujo de salida, se debe de conocer concentración de entrada y se calcula la concentración de salida. Y te da igual la cantidad de agua que eliminaste en esa etapa. Insisto, el producto es sólido seco, le tienes que eliminar prácticamente el 100% de agua, el 100% de agua. Entonces ya pasando la etapa de evaporación, nos trasladamos a la siguiente etapa, que es la etapa de cristalización, que son evaporadores de simple efecto y siguen concentrando el material hasta llegar a un punto de saturación y aparezca el cristal. Si la sacarosa se cristaliza con mucha facilidad, pues es un material puro, llega a un límite de saturación, se puede cristalizar de forma espontánea, natural, o se puede provocar. ¿Cómo se provoca? Entonces, esta etapa se ve muy simple, porque es seguir evaporando. El medio de calefacción, vapor saturado. Normalmente nosotros trabajamos con vapores saturados de 120, 125 grados centígrados y vapores saturados de 112 grados centígrados. El proceso de cocimiento, el proceso de elaboración, todos los vapores que maneja deben de ser vapores saturados. Las máquinas térmicas con las que trabajamos manejan vapores sobrecalentados. De la máquina térmica sale un vapor que llamamos de escape, un vapor que sobra, es el vapor que se utiliza en el proceso y debe de ser vapor saturado. Llévense como tarea cuál es la diferencia entre vapor saturado, vapor sobrecalentado y por qué en el proceso se tiene que usar vapor saturado y no sobrecalentado. Llévenselo de tarea por ahí para que chequen sus libros de termodinámica. ¿Okay? Entonces aquí también hay una serie de una redacción a donde se debe de cristalizar, cuáles son los puntos de más saturación, etcétera, etcétera. Hay gráficos, hay gente que ha investigado muchísimo el fenómeno de cristalización para poder también recuperar la mayor cantidad de azúcar que trae el jugo o que viene en la caña. Sigue siendo la redacción. Bueno, ya teniendo el material cristalizado, es un material que está formado de una mezcla de la miel madre con el cristal. Es una mezcla pues, muy viscosa y una mezcla de alta densidad. O sea, no se manipula tan fácilmente con las manos. Es un magma fuerte, de consistencia muy fuerte. Bueno, pues esa es la primera masa cocida que se extrae de la etapa de cristalización y que hay que separar esa miel para que tengas el azúcar comercial. O sea, seguimos repitiendo, nuestro producto es seco, no lleva agua. Entonces, nosotros, la concentración de sólidos que trae nuestro producto inicial es alrededor del 17%, al menos. En la etapa de evaporación eliminamos agua y lo llevamos hasta el 60%. Y el 17% de sólidos que traía lo pasamos a 60% en la etapa de evaporación. Ya en la etapa de cristalización le seguimos quitando agua y lo llevamos hasta 90-92%, o 92% de sólidos. Ahí vieron que decía grados Brix, ese por ciento de sólidos disueltos que trae esa solución. Entonces, ya lo concentramos de 17 que lo recibimos. En evaporación lo llevamos a 60, algunos ingenios hasta 70.
Dependiendo de la capacidad evaporativa que tiene, puede llevarlo hasta 70. Más no, porque se te va a cristalizar. O sea, hay que manejarlo desde un rango que soporte la no cristalización. Aquí en el ingenio manejamos 60. ¿Por qué? Porque tenemos limitado el área de evaporación. La superficie no es suficiente. Entonces, pero ya en el tacho o en el evaporador de simple efecto, el área de cristalización sale de 90 a 92. Una mezcla de cristal con miel. Entonces, eso pasa a la etapa de centrifugación y separa la miel del cristal. Entonces, ese cristal ya es el azúcar comercial, pero con cierta humedad todavía. Ya ese azúcar que sale de la centrífuga trae alrededor de 0.2 hasta 0.4% de humedad. O sea, ya prácticamente es un sólido seco. Pero el mercado me pide que el azúcar estándar debe tener máximo 0.06% de humedad. Entonces hay que someterlo a un proceso de secado. Y la etapa de secado es, para mí, es la parte de la ingeniería química más compleja. Es la más compleja porque los balances son combinados. Transferencia de materia y transferencia de energía. O sea, es el cálculo, el diseño de un secador es el más complejo. Y desafortunadamente, no sé ustedes, hace como 500 años que estaba en la carrera, la materia que ya uno ve muy poquito es secado y torres de enfriamiento. Y en la industria azucarera, secado es el alma también del proceso, igual que las torres de enfriamiento. Torres de enfriamiento son básicos en la industria para que podamos nosotros. Pero bueno, tienen ecuaciones que sabemos que son de balances, todo es combinación materia-energía y hay que entrar, ¿no? Pero ahí es donde el azúcar se somete a un proceso de secado a través de aire calentado por vapor, pasa a través de contracorriente, el aire se lleva la humedad que trae el azúcar y le cede su calor, que hay una transferencia simultánea. Entonces, en el proceso se recibe azúcar de 0.2 de humedad a 0.4 máximo para sacarlo de 0.06 máximo. Nosotros hablamos del 0.04 más o menos, ¿no? O sea, el parámetro está mejor que lo que pide la norma, porque la calidad del azúcar estándar está normado, o sea, no lo inventamos nosotros. La Secretaría de Economía, de Salud, normaron la calidad del azúcar estándar, que es el color de ese azúcar, la humedad de ese azúcar, la pureza de ese azúcar, las cenizas, una serie de parámetros que fijan para que tú cumplas con el requisito que demanda el mercado. Y otros consumidores son más exigentes, te piden un producto de más calidad que lo que marca la norma. Y si quieres vender, pues tienes que dar esa calidad, ¿no? Y nuestros clientes, pues Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, te piden calidades mayor que lo que nos marca la norma oficial mexicana. Entonces, primero tienes que cumplir con la norma para uso doméstico, ¿sí? Uso común. Pero cuando ya es un consumo, un uso industrial, ya el cliente te fija una calidad y tú pues tienes que darlo si quieres que tu azúcar se venda, y si no, pues no lo es. Entonces ahí hay problemas, ¿no? Entonces les vuelvo a comentar, el proceso de secado es una operación muy compleja, pero bueno, pues, alguien tiene que diseñar un secador alguna vez en su vida, tiene que ocupar todas las variables que entran en juego. Si quiere poner un negocio de vender secadores, no nada más de azúcar, hay muchos secadores, en este caso son de azúcar, pero todos los secadores están regidos bajo el mismo principio, ¿no? Principio termodinámico. Entonces, dejamos atrás la parte de centrifugación, dejamos atrás la parte de cristalización, venimos siguiendo el proceso en forma lineal, sin dar ramificaciones. El proceso no es así como lo estamos platicando de simple. No, el proceso es más complejo todavía porque tiene ramificaciones. Y es cuando el balance de materiales se complica un poquito. Cuando uno trae una corriente única hasta el final, el balance es relativamente sencillo, el balance de materiales. Cuando ramificas o si hay reacciones químicas dentro de tu proceso, el balance se complica un poquito. En el caso particular de los ingenios de la industria azucarera, no participan las reacciones químicas, puros materiales, pero sí hay recirculaciones y desviaciones del proceso. Y es cuando ya el ingeniero químico tiene que pensar un poquito para hacer un balance completo de materiales, igual que la de energía.
se ramifica y se complica un poquito las ecuaciones porque hay que meterle más variables. En el caso, retomando la parte de cristalización y centrifugación, dijimos que en la primera etapa yo separo azúcar comercial y saco una miel que le llamamos nosotros miel madre, ¿no? Una miel de alta pureza. Como lleva mucha azúcar, la tengo que volver a reprocesar para extraerle más azúcar. Entonces, de la primera etapa yo saco un azúcar comercial ya para secar y envasar. Esa miel que me da ese proceso lo vuelvo a cristalizar y le vuelvo a sacar un azúcar de menor calidad, pero que me da materia prima para hacer el azúcar de primera calidad o de primera. Entonces, ese azúcar le llamamos nosotros azúcar de segunda, azúcar de B, el nombre que quieras, pero el primero puede llamarle A o puede llamarle el nombre que tú quieras, y la segunda azúcar tiene otro nombre. En el caso de nosotros se llama B, que la primera le llamamos A, la segunda le llamamos B. Esa azúcar B yo la ocupo para volver a hacer o seguir haciendo azúcar A. Pero igual que en el azúcar A yo te genero una miel, genero un subproducto, y también es rico en azúcar todavía. Hay que volverlo a procesar. Entonces hago una tercera azúcar, que en el caso particular nosotros le llamamos azúcar C, de menor calidad, pero que me sirve como materia prima para hacer azúcar B. O sea, yo tengo que hacer primero azúcar A, de la miel de esa azúcar A hago un azúcar B, de esa azúcar B lo tomo para hacer azúcar A nuevamente, y de la miel del azúcar B hago un azúcar C, que me sirve para hacer azúcar B. Entonces ahí es donde se complica el balance. En todas las etapas hay un balance de sólidos, un balance de materiales. Entonces el técnico tiene que saber darle seguimiento a ese balance, porque si no, ahí es la parte donde se le pierde el material, que le entraron 1 kilo y de repente le están saliendo 600 gramos nada más. Entonces tiene que revisar qué está haciendo en las etapas intermedias para ver si no ese material lo está mandando como su producto. Y el objetivo del higiene es producir azúcar, no producir subproductos, producir azúcar. Y es a donde ya entra, ahora sí que entra en juego la aplicación de la ingeniería, buscar a dónde se me está yendo ese material. Entonces, la etapa de cristalización, el balance de materiales se hace un poco complejo porque tiene muchas recirculaciones. Agotas, recuperas y cuánto estás mandando hacia atrás. De 1 kilo que recibiste, quizás la primera etapa sacaste medio kilo, en la segunda le sacas 200 gramos, en la tercera le sacas 100 gramos, y ya solamente perdiste 100 gramos como su producto que ya no es factible recuperar. Porque también hay normas, o hay estándares internacionales que te dicen, la eficiencia de tu fábrica no debe estar abajo del 85%. Si está abajo del 85%, algo estás haciendo mal, andas mal en algo. Después, dentro de los subprocesos, también existen estándares internacionales. En el área de extracción, en la molienda dice, una buena extracción debe estar 96%. Si no estás, algo estás haciendo mal. En la etapa de lo que es ya donde entra el ingeniero químico, en la parte de producción, debe haber una recuperación arriba del 93%. Si no existe, algo estás haciendo mal. Y el recobrado general, desde que entra hasta que sale el azúcar, debes de tener una recuperación no menos del 85%. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo, ya no es negocio, porque estás pagando más de lo que estás produciendo. Ese es el detalle de un proceso, y no nada más en los higienos, en cualquier proceso que ustedes quieran trabajar y que apliquen un poquito de ingeniería química, es balance de materiales. Ustedes van a recibir una materia prima y van a sacar un producto, y el gerente o el director o el dueño o como se llame les va a pedir cuentas. ¿Sí? Les va a decir, a ver, yo te entregué esto y tú debes de entregarme eso. Entonces, si no está saliendo, pues hay que desvelarse un poquito para hacer números y detectar a dónde se me está yendo, o si debo de hacer alguna mejora dentro del proceso que implique modificación de un equipo, la instalación de un nuevo equipo o tecnología de nueva generación, pues tienes que proponerlo, porque si no, pues la chamba se pone en juego, ¿no? Se pone en juego porque no estás dando los números que te están pidiendo. Acuérdense que actualmente el mundo es globalizado. Empresa que se pone, pues tiene que ser negocio, porque si no, no puede sobrevivir. Y para hacer negocio, si hay competencia, hay alguien que produce más barato que tú.
y ese va a tener más mercado. Entonces, uno como técnico, uno como ingeniero, pues tiene que pensarle en cómo hacer más o menos, en cómo abaratar los costos de producción para que sobreviva. Si no, los negocios, por muy grandes que sean, si no tienen costos de producción mejor que los precios de venta, pues va a morir. Si yo produzco a peso y vendo a 90 centavos, estoy destinado a morir. Entonces, esa es la importancia que tiene el supervisor, gerente o como le llamemos, de producción, que tiene que producir a menor costo que lo que va a vender para que sea negocio y nos puedan pagar. Si no, pues no nos pagan, no nos pagan. Aquí son alumnos de qué semestre, perdón. Todos los semestres. El de mayor semestre, ¿quién sería? No hay de octavo, de noveno, décimo semestre. Hay pocos. Bueno, pues los demás deben de comenzar semestre primero, segundo, tercero, ¿qué semestres? Tercero. Están apenas flujo de fluidos, termodinámica, apenas están comenzando. Dominen la termodinámica, porque esas son herramientas para los balances. Al final ya no te van a enseñar ni la primera ni la segunda ley, ni nada. Tienes que aplicarlas. Entonces, tienen que dominar la termodinámica, pero bien, para que no se... Es como el álgebra. Si no dominamos el álgebra, pues no vamos a poder resolver problemas de ingeniería química. No vamos a poder porque pues, se nos olvidó el álgebra, se nos olvidó un poquito de cálculo integral, o se nos olvidó un poquito de geometría analítica. Todo eso se aplica, son herramientas que en un momento lo vas a utilizar. Entonces la termodinámica, en los balances de energía alrededor de un evaporador, es termodinámica pura, no hay otra. Tienen que conocer y aplicar la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, la ley de la exergía, para que ustedes hagan un estudio económico de un balance, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es producir al menor costo posible. Todo es dinero. O sea, en este mundo todo es dinero. Y en un proceso productivo, lo que vas a producir lo tienes que vender. Y al venderlo, pues tienes con qué pagar, ¿no? Entonces, si no se hace el análisis completo, pues los que sí saben hacer el análisis, o sí saben termodinámica, o sí saben aplicar las operaciones unitarias, pues son los que van a caminar. Y en cualquier, insisto, en cualquier tipo de industrias, la ingeniería química se aplica. En cualquier tipo de industria. No es porque yo sea ingeniero químico, pero la ingeniería química es más versátil que la ingeniería mecánica, que la eléctrica, que la electromecánica. Tiene más campo de aplicación. Pero eso sí, pues hay que meterse bien con los números, hay que meterse bien primero con las matemáticas básicas, álgebra, trigonometría, todas las matemáticas básicas. Y después, con termodinámica, dominando eso, ya las operaciones posteriores se van a hacer más fáciles. Y el alumno o el profesionista que egrese pues va a ser más competitivo y tiene que vender. Volvemos a lo mismo, él tiene que venderse, tiene que vender su trabajo, y si es un buen trabajo te van a pagar bien. Empezar, son básculas automáticas, nada más hay un cristiano que está metiendo los envases a la boca de la tolva y esto va a salir en automático. Ya, termina el proceso, almacén, y hay otra gente que se carga de la distribución de venta. Así es. Entregaremos un reconocimiento, el cual dice: el Instituto Tecnológico de Zacatepec otorga el presente reconocimiento al ingeniero Pedro Cabrera Calderón por haber impartido la conferencia Aplicación de la Ingeniería Química en Procesos Productivos e Ingenios Azucareros.